Muchas gracias. Bueno, ante todo, gracias por sumarse. Seguramente el resto de los inscriptos se irá sumando a poco o se lo enviaremos luego en diferido grabado. Para los que están, mejor aún, seguramente será un poco más personalizado. Algunas caras conocidas, otras no tanto. Algunas varias caras conocidas. Bueno, la idea del día es un poco aprovechar, siendo hoy es el día del viento, para tocar un poco los principales puntos dentro de la tecnología, lo que significa un poco el desarrollo de la tecnología, la historia, el desarrollo, la actualidad y la proyección. Eh, Hola Sofi, ¿cómo estás? Y la proyección. Por lo tanto, bueno, veremos cómo nos va. También un espacio para que ustedes hagan consultas, se saquen dudas. Bueno, vamos a arrancar. Ante todo, antes de proyectar, perdón, me presento. Mi nombre es Manuel Pérez Larraburu. Yo soy ingeniero industrial de la UBA y trabajo en las renovables, tanto en eólica como en solar. Durante ya unos 7 años vengo trabajando y colaborando con la Fundación 500 RPM, que es una fundación con la cual enseñamos a fabricar aerogeneradores y los instalamos típicamente en contextos rurales, orientados sobre todo a la electrificación rural, en escuelitas, en salas sanitarias. Así que bueno, es un trabajo muy enfocado en el sector energético, pero desde el tercer sector, desde el denominado tercer sector. Y, y para hoy tenemos, bueno, haremos un tándem con un colega del sector, amigo mío personal además. Marquitos, ¿querés presentarte? Gracias, Marquitos. Sí, en resumidas cuentas, mi expertise viene por el lado de baja potencia, Marquitos por el lado de alta potencia sobre todo, así que esperamos ser un tándem al cual le puedan disparar preguntas, curiosidades e intereses para que desde nuestro lado podamos ayudar también. Bueno, vamos a empezar con lo que tenemos preparado. Inicialmente, algo que solemos dar en muchos de los cursos de la fundación y un poco lo que apalanca a todo el sector y a la tecnología y también a nuestro interés y pasión, que es que nos paramos sobre un recurso bien denominado renovable. Saben que es un recurso que se origina por la diferencia de temperatura que hay a lo largo de todo el globo, y eso va generando masas de aire que se mueven justamente por diferencia de temperatura y diferencia de presión, teniendo en algunos lugares de todo el globo regiones con velocidades de viento muy interesantes, muy altas, que permiten extraer o transformar su potencia hacia, en este caso, nos va a interesar potencia eléctrica. Lo cierto es que
En cuanto a cantidad de energía, es una forma de energía que se desprende sin duda de la energía solar, por lo tanto, en cuanto a cantidad de energía es menor la cantidad de energía eólica que la solar, pero en regiones está más concentrada, pudiendo tener de esa manera mayor potencial. La verdad que su utilización data de incluso antes de Cristo, con las primeras navegaciones a vela, aprovechando la energía del viento en su forma de empuje, que es una tecnología o una forma de aprovechamiento del recurso que hoy en día todavía se utiliza en menor medida, pero ese principio se sigue utilizando para algunos tipos de máquinas, no para la industria principal, ya lo veremos con Marquitos, pero se sigue utilizando el empuje, que es básicamente una de las formas aerodinámicas de utilizar el viento. Con el tiempo, con el correr de la historia, ya entrando hacia el siglo I, siglo IV, avanzando un poco la historia, empezaron a aparecer los primeros molinos que se coinciden totalmente con aerogeneradores de eje vertical y de eje horizontal, orientados en este caso a molienda fundamentalmente y en algunos casos a bombeo, pero molienda fundamentalmente, que son experiencias o desarrollos que de a poco, fíjense que han pasado ya añares y añares, obviamente el hombre tiende siempre a desarrollarse y a mejorar, pero la tecnología y el recurso sigue siendo el mismo. Un poquito más adelante en la historia y todavía vivos, básicamente, los molinos de bombeo también trabajan por empuje, eso significa que el área expuesta está alineada a la dirección del viento y se trabaja por superficie de empuje. Eso hace que las características de estas máquinas, de todas estas que estamos viendo, sean máquinas de baja velocidad, baja eficiencia aerodinámica y mucho torque. La potencia que pueden extraer, la pueden extraer a través del torque, recordando que la potencia en mecánica, es fuerza por velocidad. En este caso, este tipo de aerogeneradores y los anteriores también pueden tener mucha fuerza, pero poca velocidad. Entonces, para objetivos mecánicos, hasta aquí la tecnología era útil y lo sigue siendo, porque este tipo de molinos siguen existiendo, pero no eran útiles para generar energía eléctrica. Eso es un poco más moderno. Acá, un poco de vuelta, todas las tecnologías se basan por el principio de acción y reacción en lo que se conoce como empuje, que es un poco la transformación aerodinámica de la energía cinética del viento en energía mecánica, pero de vuelta caracterizada por tener baja eficiencia, bajo porcentaje de transformación energética, hasta que, de la mano también con la industria de la aviación, se empiezan a desarrollar los aerogeneradores que trabajan por sustentación. Hay de varios tipos, pero lo que los caracteriza es que trabajan por sustentación, que es básicamente otro principio de transformación en donde lo que se hace es disponer de un perfil alar con una determinada forma, tal que una de las caras es más corta que la otra en cuanto a largo de la cara. Eso hace que el viento, cuando tiene que atravesar todo este perfil, una partícula de aire que tiene que viajar por todo este perfil, lo haga para llegar al mismo punto en el mismo momento, lo haga a diferentes velocidades, teniendo una velocidad mayor en la cara larga, en la cara corta, originando una diferencia de presión. Esa diferencia de presión es la que genera una aceleración perpendicular a la dirección donde viene el viento. Entonces, en este tipo de aerogeneradores, el viento golpea las aspas de manera perpendicular a su cara de trabajo y se aceleran justamente de manera perpendicular a la dirección que impacta el viento. Esto hace que la industria empiece a caminar en otra dirección, empieza a caminar en una dirección en donde ya no se busca tanta
superficie de recepción del viento, sino que se busca área de barrido y se busca perfiles alares que sean eficientes y puedan trabajar por sustentación. Ahí la industria empieza a trabajar o la innovación empieza a trabajar en eje vertical y en eje horizontal, desarrollando por un lado las máquinas de tipo Savonius, que son máquinas que siguen trabajando por empuje, no por sustentación, de manera tal que son máquinas muy poco eficientes, son máquinas lentas, son máquinas que tienen torque, pero que no tienen velocidad, igual que lo mismo que pasaba en los molinos mecánicos, y por eso son máquinas que no han triunfado y prosperado a lo largo fundamentalmente del siglo pasado. Dentro de eje vertical, los equipos de Arreus sí trabajan por sustentación, tienen una eficiencia aproximadamente el doble que el Savonius ronda en un 15% de eficiencia y un de Arreus ronda en un 30% de eficiencia, con algunas complicaciones particulares como el arranque, requieren un par de arranque para empezar a girar. De todos modos, a pesar de que tienen mayor eficiencia que el Savonius, tienen menos eficiencias que los de eje horizontal, que los vamos a ver en breve. Por lo tanto, los de Arreus tampoco la industria fue en esa dirección, justamente por ese motivo, y terminaron siendo máquinas que quedaron a mitad de camino en la historia. Lo mismo se puede decir sobre el Arreus y el Savonius. Y los que sí, un poco han tenido proyección y tienen mucha proyección, son los equipos de eje horizontal, en donde dentro de todos estos equipos, principalmente nos paramos sobre los equipos tripala, que son los que mayor eficiencia tienen. Que son los que mayor eficiencia tienen y son los que básicamente, sobre todo la industria de alta potencia, ha seguido desarrollando, y ahora veremos cómo, pero ha seguido apostando en la innovación y desarrollo de este tipo de tecnología. Antes de llegar a esto, no sé, hay un montón de centros de laboratorios y centros de ensayo en donde se ha pasado por equipos bipala, equipos monopala de diferentes escalas, incluso de alta potencia, que no han prosperado por, punto número 1, eficiencia, punto número 2, vibraciones y ruido que hacen, justamente porque cuanto menos palas tienen los equipos, mayor es la velocidad de trabajo, mayor es el impacto auditivo, y no necesariamente todos no son necesariamente más eficientes que los equipos tripala. El pico de eficiencia aerodinámica se alcanza con los equipos tripala y eso hace que los posicione como los equipos de mayor interés hacia el desarrollo tecnológico. No quita que en el mercado no vean equipos de 2 aspas, equipos multipala para bombeo, o sea, que no buscan velocidad, sino que buscan fuerza. No quita que vean equipos de eje vertical justificados desde el lado de aptos para vientos turbulentos, pero lo cierto es que en cuanto a transformación de energía, el mayor porcentaje de transformación, el que mejor justamente repago económico va a tener, el que mayor desarrollo tecnológico va a tener, es sin duda el equipo tripala. Nosotros desde la fundación trabajamos en particular con equipos tripala, pero de baja potencia, que son equipos preparados justamente para trabajar con vientos laminares, ideal para lugares abiertos, no tan enfocados en ciudades, en lugares urbanos, sino que mucho más enfocados en lugares rurales en donde no hay obstáculos, uno tiene vientos laminares y además las medias de viento, las velocidades medias de viento son más altas. Bien, y básicamente, ¿cómo evoluciona la tecnología? En realidad, la producción de energía para un parque eólico o una instalación chica de baja potencia depende, en realidad, de estos parámetros que están aquí abajo, marcados en verde, que son básicamente la densidad del aire, el tamaño, el diámetro de las máquinas, es decir,
el largo de las aspas es lo que termina importando, y la velocidad de viento que hay en el lugar. Toda esta ecuación, que es la ecuación madre y principal de la energía eólica, básicamente se desprende de justificaciones teóricas bastante sencillas, no son complejas, que van demostrando cómo la energía cinética que porta el viento se transforma básicamente a través de ese área de trabajo y se afecta, esta última ecuación se afecta por coeficientes de rendimiento aerodinámico, rendimiento mecánico y eléctrico para tener el verdadero valor de potencia a la salida de la máquina. Pero esta es la potencia que entra hacia el aerogenerador. Y como verán, la mayoría de los parámetros, tanto la densidad como la velocidad, son parámetros que no dependen de la máquina, son parámetros que dependen del lugar, no de la máquina. Entonces uno puede tener mayor o menor generación de energía dependiendo el lugar donde coloca la máquina, pero sin cambiar sus especificaciones, su tecnología. La manera de avanzar en la tecnología de la máquina y desarrollar justamente mayor capacidad es ir aumentando el tamaño de dichas máquinas. Alguno me dirá, bueno, pero no se puede mejorar la eficiencia aerodinámica, que es la que afecta a la potencia que entra el viento. Lo cierto es que en parte sí, pero toda la parte de perfiles alares y eficiencia aerodinámica es una industria muy desarrollada de la mano de la aviación, fundamentalmente, y hay límites teóricos, como es particularmente el límite de Betz, el más importante, hay límites teóricos que no se pueden superar y ya estamos cerca de esos límites, por tanto no hay mucho más desarrollo en cuanto a eficiencia aerodinámica, sí lo hay en cuanto a tamaños de máquinas, en donde la industria año a año busca tener un tamaño de máquina un poco más grande, con el desafío que eso conlleva, o sea, aumentar 1 metro, 2, 3, 4 en cada aspa requiere nueva matricería, requiere nuevos estudios de esfuerzo, requieren en máquinas que todavía no lo vimos, pero van tomando escalas muy, pero muy grandes. Esto, de hecho, este gráfico es un poquito, está un poquito obsoleto, diría, porque ya han pasado varios años. Hoy en día, Alta Potencia trabaja con aspas de un largo superior a 70 metros cada aspa. En los últimos parques, Marquitos, ¿cuánto tienen cada aspa? Bueno, en offshore las potencias son un poquito más grandes. En onshore, ese diámetro que estamos mencionando, a nivel números de potencia, terminan siendo en el orden de unos entre 3 y 4 megawatts de potencia, 3,5. Bueno, me quedé corto.
Sí, ahora vamos a mostrar un poco de cuál es el comportamiento del mercado que está muy relacionado justamente a ese crecimiento competitivo que da oportunidad a que se aceleren incluso las inversiones en investigación y desarrollo que hasta el momento existían, pero con una tecnología menos competitiva. Así que quien hoy en día dirige, diríamos, dirige o gobierna o marca el ritmo de progreso es sin duda lo denominado alta potencia, que son equipos, como decíamos antes, superiores a un megawatt, en donde se busca una inyección directa a la red eléctrica de manera centralizada, es decir, un gran parque eólico entregando varios megas todos juntos, muy distinto, aunque con los mismos principios físicos y con las mismas justificaciones que acabamos de ver, pero muy distinto en cuanto a partes de la máquina, en cuanto al desarrollo de la industria también, mucho menos estandarizado también, baja potencia, orientado a instalaciones también que pueden inyectar a la red o que pueden acumular en baterías. Sí, sí, ya esto muestra un poquito cómo, de vuelta, cómo los sistemas, los de alta potencia, pueden inyectar típicamente trabajan inyectando toda la potencia que generan. De vuelta hablamos de varios megas. Para aquel que no tiene referencia en escala, eh, toda la ronda de renovar salió con un límite de potencia que no es tan alto, de 100 megawatts cada parque eólico. Decíamos recién que cada máquina ronda entre los 3 y los 6 megawatts. Fíjense que entonces para llegar a los 100 megawatts, un parque eólico consta de unos 30 aerogeneradores, por ejemplo. Eh, Eso está inmerso en una matriz de una escala de unos 30.000 megawatts. ¿Mm? O sea que ahí están un poco las relaciones, las proporciones entre un parque de 100 megawatts y una matriz que de 30.000 megawatts. Eso es inyección directa a la red y en el caso de baja potencia, igual uno puede aportar su micropotencia a la red o la puede meter en baterías. De fondo esto está muy relacionado con las características intrínsecas de la tecnología, que es que dependen de un recurso que es variable, que no lo disponemos cuando lo queremos, como así sucede con los hidrocarburos,
no está cuando nosotros queremos, está cuando está, y eso hace que su transformación en potencia, es decir, en una capacidad instantánea, se tenga que usar en ese momento. Eso hace que, sobre todo en alta potencia, el recurso no sea un recurso de base en absoluto y tenga que ser combinado con recursos que sí son de base, como lo son los hidrocarburos y como lo es la hidráulica, la nuclear, y con recursos más de punta, como la hidráulica y las térmicas, para poder lograr una estabilidad en todo el suministro de la matriz que no dependa de algo tan variable como el viento. Por lo tanto, en todo este tipo de tecnologías, el desarrollo de acumuladores es un paso que se está acelerando demasiado y seguramente se incorpore en mayor proporción a la brevedad. Yo sumo acá, Marquitos, que eso hace que el principal mercado sea el mercado rural y no es un mercado fácil de relevar, es un mercado disperso. Por lo tanto, la generación de información tampoco es sencilla. Esto es información del Consejo de Energía Internacional, que es una de las pocas fuentes que labura relevando este tipo de información, y así todo es un tipo de información difícil de mantener actualizada año a año. Muy distinto a lo que sucede en alta potencia, en donde hay un preciso relevo de lo que pasa año a año.
Y esto está, sumo ahí, esto está, piense que está enmarcado en un contexto internacional en donde este año se volvieron a firmar los acuerdos de París, el compromiso se va intensificando, no el de todos los países, pero sí fundamentalmente el de Europa, el de China, bueno, Estados Unidos acaba de volver a firmar, Argentina está con políticas activas también. Entonces, los principales consumidores de energía del globo están, y los que marcan típicamente el desarrollo de las industrias, están comprometidos y eso hace que toda la escena tienda a ser cada vez más competitiva, tienda a favorecer el desarrollo de este tipo de tecnología para lograr los objetivos de stop del cambio climático. Así que, bueno, acá en onshore, Marquitos lo dijo hace un rato, en Argentina, antes de que suceda el renovar, se esperaba que los precios que había en los parques en operación, los precios de venta de energía, eran superiores a $100 por megawatt hora, como se muestra en esta grafiquita, esta está en kilowatt hora, tienen que hacerlo por 1000. Y en el renovar, en la licitación, terminamos trabajando con precios en el orden de los $50 por megawatt hora, lo cual está por debajo de las térmicas, el promedio que ronda en unos 70. Eso te dice que justamente es bien, bien competitiva la tecnología, en particular en Argentina, que es un país sin duda con muchísimo recurso en la Patagonia. Acá me gustaría, Marquitos, debatimos bastante sobre onshore y offshore. Como es de esperar, Argentina no es un país muy interesado en offshore. Se podrá imaginar que nosotros no tenemos problemas de superficie como sí lo tiene Europa fundamentalmente, que no tiene, está todo apretado, no hay superficie disponible. Y esta gráfica un poco, que es la última del GWEC, el último informe de relevamiento, muestra cómo claramente el acumulado onshore es ampliamente superior al offshore y hay una tendencia de crecimiento en ambas dos tecnologías dependiendo justamente de las condiciones de cada región.
Esto claro, está claro que son promedios anuales, todos estos promedios van cambiando, o estos porcentajes van cambiando momento a momento dentro de cada día. Nosotros hemos llegado a tocar picos de coberturas del 24% hace poquito, por tanto muestra también que la verdad es que hay muchísimo progreso y es muy alentador a lo que va a venir dentro de las próximas décadas, enmarcado este contexto que veníamos hablando. Uruguay ha llegado a tener porcentajes muchísimo más grandes en días, en específicos días. Seguramente en alguna nota habrán escuchado 100% de la energía se produjo por renovables, pueden ser por intervalos de tiempo mucho más cortos. Eh, uh -huh.
Sí, sí, y ayuda, eso da coherencia y ayuda a la estabilidad de toda la red porque no dependés de una sola zona que tenga el recurso, de manera tal que cuando no hay recursos en esa zona, bueno, te varía mucho ese porcentaje. Por ese motivo también un poco el renovar buscaba que las potencias eran un poco más chicas y más distribuidas dentro del concepto de centralizada, de todos modos. Eh, Así que, no, clarísimo, clarísimo, Marquito, buenísimo. Para los que no conocen, sí. ¿Cuánto tiempo tenemos, Juanpi? Ok, bueno, vamos a tratar de estar en ese marco de todos modos. Estamos cerquita. Claro, era ínfimo. Claro. Y, y van a ver el momento a momento, además, también. A una noche pues, se podrán meter y verán que hay solar y dirán qué está pasando. Bueno, hay muchas curiosidades ahí para investigar.
Sí, no, acá lo interesante es ver cómo, primero ya estamos llegando a estos porcentajes, por lo tanto esas proyecciones se van cumpliendo. Seguramente estas últimas de acá no van a ser tan así por el freno que se ha puesto un poco sobre la tecnología, pero el contexto internacional e incluso el nacional apunta justamente a disminuir el porcentaje de gas y aumentar el de renovables. Esa es un poco la conclusión de este análisis de la Secretaría de Energía y es a lo que se apunta. Epa. Eh, no, este está buenísimo, la verdad que está muy bueno. Bueno, por último, de vuelta, un poco el marco internacional es buscar justamente a largo plazo, 2040, primero, con políticas reducir el consumo, por un lado eso, y por otro lado, con políticas reducir la dependencia, o sea, esto es todo eficiencia energética, y reducir la dependencia de estas tres barritas, que son las de hidrocarburos, aumentando la de others, que es renovable justamente. Así que en ese marco, la verdad es que la tendencia es que esto siga creciendo, cada vez tengamos más renovables y bueno, nada, los sumamos o los invitamos a este mundo que para nosotros es una pasión, lo hacemos por pasión y bueno, creemos que hay mucho por hacer todavía. Así que bueno, sí, Juanpi. Sí, tal cual, coincido, coincido. Bueno, en los minutos que nos quedan, que veremos hasta dónde nos deja el Meet, nada, proponemos ahí circular una ronda de preguntas, dudas, consultas. La verdad es que es bien informal, así que críticas también, así que bueno, nada, aquí estamos para ello. Gracias Juanpi también por darnos este espacio. Que la verdad que estaba. Les comento a los que nos siguen ahí en las actividades de la fundación, andamos ahí siempre por todo el país dando vueltas. Hoy en el Día del Viento terminamos de poner nuestro primer sistema on-grid. Habíamos puesto sistemas on-grid, pero no de un tamaño específico de aero, ahí en la zona de Bariloche, así que parte del equipo me está escribiendo con las mediciones, con la entrega de potencia. Así que bueno, sumamos un aero on-grid dentro de todo este marco, hoy en el Día del Viento. Bueno, respecto a las consultas de las pocas que voy viendo, Rodrigo, respecto a cómo se puede medir el viento en un punto, tenés mediciones que son in situ, con torres de medición,
en determinados plazos de tiempo, con diferentes alturas, porque el perfil del viento va cambiando y se llama curva de Weibull, su comportamiento va cambiando. Por lo tanto, puedes hacerlo de esa manera o puedes utilizar herramientas con mediciones satelitales que permiten realizar predicciones útiles también para parques de alta potencia, dependiendo el tipo de base de datos que se esté utilizando y la fuerza, la potencia de esa base de datos en cuanto a análisis de datos, uno puede tener una predicción más alta o más baja. Desde luego, en baja potencia, en la escala que trabajamos nosotros, uno no busca tanta precisión porque también paga esos datos. Las empresas que se dedican a eso tienen todo su hardware para poder procesar esos datos y te cobran por ello. Nosotros no lo requerimos específicamente, pero cuando uno está compitiendo en una licitación para un parque eólico, la precisión pasa a valer mucho. Y herramientas como el Trestier o Valhalla, bueno, Marquitos, vos las has usado muchísimo, toman mucho valor. No, qué bueno, qué bueno. Rodri, cualquier cosa, sí, Sigiólico y la NASA son dos herramientas concretas que pueden darles recursos a una región, en particular Argentina. Bueno, Lauti, respecto a cómo se pueden sumar en la transición energética, Eh, este es un mundo que en los últimos 10 años se paró mucho en esfuerzos de emprendedores. Sin lugar a duda, la fundación es un esfuerzo de emprendedores, es un trabajo muy de entrega social. Pero lo cierto también es que, como explicaba Marquitos, también hay un mercado que fue creciendo y se fue desarrollando, por lo tanto, hoy ya hay espacio para ambas cosas y te vas a encontrar con que hay incluso ofertas laborales, sobre todo en alta potencia, se mueve el mercado. Así que entradas a ese mundo hay por diferentes ámbitos. Eh,
Sí, finanzas. No, no, no. Sí, es variable, es trimestral, cuatrimestral, sí. Miren, les cuento experiencias de ese lado del equipo de la fundación. Hace poco sumamos a otra persona, es un equipo que va creciendo, ya estamos en torno a las 10 personas y, y la verdad es que las últimas personas que se han sumado al equipo han sido inicialmente alumnos de cursos o gente, como decía Marquitos, del entorno, networking. Por lo tanto, ahí hay una cuota o un punto de entrada en donde uno empieza a tomar actividades, interés y esfuerzo y entra a una red que no les voy a mentir, no es tan grande. En el mundo de las renovables casi que nos conocemos la mayoría, eh, pero creo que es un mundo que, va, creo no, sin duda, ha crecido mucho en los últimos 7, 8 años y la proyección marca que claro, va a crecer mucho más. Así que bueno, nada, ese es un resumen de las puertas de entrada de este mundo. Y bueno, con esto creo que resumimos un poquito los principales puntos. Juanpi, les vamos a mandar la presentación para poder compartir, muchos links habíamos sumado. Y nuevamente, gracias por darnos este espacio. Nosotros chochos de poder contar un poco de lo que nos gusta, de lo que hacemos día a día, hora a hora. Así que, buenísimo. Cuenten con nosotros para este tipo de convocatorias cuando gusten.